Ese día me es muy grato recibir al maestro Enrique Espinosa Pinales, un artista con gran trayectoria en nuestra comunidad, un hombre comprometido con las artes, un hombre comprometido con la promoción cultural, que no se ha detenido nunca en crecer en su actividad artística. Es pionero, es iniciador de muchos movimientos culturales en la ciudad y sobre todo con su obra, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido, Enrique. Gracias, y igual muy agradecido, ¿no?, de estar en tu espacio, ¿no?, y compartiendo experiencia, visión, ¿no?, y compromiso, ¿no? Muy bien, pues algo que muchísima gente te conocemos, Enrique, y pues obviamente hemos compartido espacios, hemos compartido ideas, debatido y propuesto, sobre todo en las artes visuales. Pero algo que para mí y quizá para muchos de los que nos escuchan es cómo fue esa infancia de Enrique Pinales. Y voy a contextualizar, porque vienes de una familia de creadores, de creativos. Conozco a Luis, su obra, que de hecho hasta tengo, le colecciono, ¿verdad?, una de sus obras de muy buena factura, un grabado. Y también, pues, el gran maestro de la cerámica, como fue Manuel, y creo que la escuela que él deja, pues, es un gran legado también para la comunidad. Otro de los iniciadores que deja una huella muy importante en las actividades y en el pensamiento también, ¿por qué no?, de lo que es las artes y sobre todo la cerámica, que la lleva no solamente a hacer algo utilitario, sino que lo lanza y nos lleva esa idea a todos nosotros de hacer obra escultórica dentro de lo que es la cerámica. Contextualizo así para ver cómo fue esa infancia que lleva a que todos los Pinales sean tan creativos. Pues efectivamente, ¿no? Vengo de un ambiente familiar con estímulos muy importantes, ¿no?, para la cuestión cultural y artística, ¿no? De padres, ¿no?, que siempre tuvieron en casa elementos como, por ejemplo, una biblioteca en donde destacaba la presencia de libros de arte, de historia del arte, ¿no? O sea, mi relación con la historia del arte universal es desde la infancia, viendo cuadros o obra, reproducciones enmarcadas de Picasso, de Chagall, de Dalí, etcétera, ¿no? Producto precisamente del interés que tenía mi madre por las artes, ¿no? Y cuadernos de dibujos que nosotros, los hombres sobre todo, ¿sí?, nos regocijábamos, ¿no?, al estarlos viendo, de dibujos de mi madre, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que eso fue determinante, ¿no? ¿Sí? Esos elementos en el ambiente familiar, ¿sí?, para ir desarrollando un cierto gusto por el arte. Y además mis hermanos mayores, que eran Agustín y Manuel, ¿sí?, siempre los vi dibujando, ¿no? Entonces dibujábamos casi de manera grupal, todos los hombres, sobre todo los tres mayores, ¿no?, porque Luis nos separa pues algunos años, ¿no? Luis es el menor de todos, de una familia de 8, ¿sí? Pero estábamos casi pegados, Agustín, Manuel y yo. Entonces yo era como el que más se sorprendía, ¿no?, de verlos dibujar, ¿no? ¿Sí? E incluso, ¿no?, ver ilustraciones. Agustín estudió en un internado donde publicaron algunos libros de cuentos ilustrados también por los propios alumnos,
y en una ocasión cayó en mis manos un libro con ilustraciones de él, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto contribuyó, ¿no?, a que se mantuviera pues el interés, ¿no?, por la actividad y posteriormente por los estudios, ¿no? Aunque mi primera formación académica es como docente, como maestro normalista, pero tuve también la suerte, ¿no?, de haber terminado la carrera de maestro en una ciudad que me ofrecía la posibilidad, ¿no?, de seguir estudiando una carrera en arte, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, en Guanajuato, Manuel y yo hicimos la carrera de artes plásticas, ¿no? Y ahí pues adquirimos pues parte, ¿no?, de nuestra formación académica y sobre todo el convencimiento, ¿no?, de que era una opción de vida, ¿no?, como una actividad profesional, ¿no? Y ya pues con estos fundamentos, con estas bases, pues regresamos a Sonora, ¿sí?, a picar piedra, ¿no?, a abrir brecha, ¿no?, en un ambiente difícil, ¿no?, en donde este tipo de actividades pues era una actividad casi marginal, ¿no?, de gente terca y soñadora, ¿no? Sí. Sí, como ves, y lo sabes muy bien, ¿no? La educación, el arte o el interés por el arte o la educación artística, pues no, eh, es muy importante, ¿no? Sí. Obviamente en tu caso vemos, no se da en un espacio vacío, sino que tiene que estar reforzada o Ujú. estimulada y es lo que, bueno, te has dedicado también por mucho tiempo y más adelante platicaremos de esta parte en lo que has sido un educador, un formador y un líder también, ¿no? Especialmente en esta técnica que es el grabado. ¿Y qué sigue? Porque tú te dedicas a las artes visuales, a las artes plásticas, Ujú. llegas a Ciudad Obregón y bueno, un gran maestro que empiezas a tener un reconocimiento desde el inicio, porque pues muchísimas personas que asistieron a tus talleres, pues se formaron allí, Ujú. ¿no? No solamente en la práctica, sino que además, pues has sido maestro de historia del arte también. Sí. Fíjate que precisamente eh, con respecto a esto que comentan, sí, hay precisamente una confluencia, ¿no?, de dos vocaciones, la de la docencia, ¿no?, la enseñanza, por un lado, y por otro lado el oficio, ¿no?, de un creador plástico, ¿no? ¿Sí? Y esto siempre lo asumí, ¿no? ¿Sí? O sea, no solamente me asumí como un artista plástico especializado en la gráfica, sino como alguien que a través de la docencia, sí, pues influía, ¿no?, en la formación de niños principalmente durante muchos años, ¿no? ¿Sí? Yo creo que todos los años que estuve como maestro, ¿no?, de educación primaria, ¿no?, en donde siempre traté de incluir en el día a día, ¿no?, actividades artísticas, y ahí también pues traté de adquirir, ¿no?, herramientas teóricas, metodológicas, didácticas, ¿no?, para hacerlo de una manera profesional, no solamente como un simple gusto o una afición, ¿no?, sino con fundamentos, incorporar, ¿no?, el arte, ¿no?, a la formación integral de niños y de jóvenes, ¿no? Entonces fui tallerista durante, no sé, por lo menos 15 años, ¿no? Y llegamos a tener un proyecto que era una, una escuela, ¿no?, de iniciación artística para niños y jóvenes, con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, ¿no? Que esto resultó después de que hice una maestría en México, en la UNAM, en artes visuales, ¿no? Y el compromiso con la Secretaría de Educación y Cultura era retribuir el apoyo que se me dio durante el tiempo que estuve haciendo la maestría. Y este fue un proyecto extraordinario, ¿no?, donde pasaron por estos talleres cientos de niños y de jóvenes. Algunos de ellos ahora son diseñadores, arquitectos o artistas plásticos, ¿no? Sí. Excelente. Fíjate que justamente eso te iba a mencionar porque tú llevas a una institución eh, este proyecto y bueno, acreditar un proyecto como este en ese momento Mm. histórico, pues no es nada fácil, pero pues los resultados los diste, ¿no?
y como dices tú, pues has influido muchísimo en tantos jóvenes ahorita y adultos. Y bueno, y sigues influyendo, por supuesto, porque esa escuela permanece, ¿no? Pero qué importante, pues que creyeron en ti, ¿no? Ujú. Que Sí, hiciste, creyeron en sí, ti por los resultados, sí. obviamente, ¿no? Sí, yo creo que básicamente son padres de familia, ¿no? Que canalizan inquietudes de sus Sí. propios hijos, ¿no? Y buscan espacios. Okay. Y afortunadamente un espacio importante fue ese, que le llamamos Centro de Iniciación Artística Infantil, ¿sí? Que duramos como 6 años, ¿no? Y todos los años teníamos grupos numerosos, ¿no? No solamente en artes plásticas, ¿no? Teníamos un taller de artes plásticas, uno de teatro y uno de música, ¿no? Y atendíamos alrededor de 100 niños entre los 3 talleres, ¿no? ¿Sí? Y algunos niños pues se convirtieron en caballitos de batalla, ¿no? En las escuelas, en los concursos, ¿no? Que el propósito no era formar para ganar concursos, el propósito siempre es educar a través de las artes, ¿no? Dar herramientas para la vida, ¿no? Independientemente de que se conviertan en artistas o no se conviertan, ¿no? Finalmente incorporan el conocimiento, la capacidad, la habilidad, ¿no? En las artes para desarrollar otras capacidades, ¿no? De comunicación, de sociabilización, de comprensión también de la vida, del mundo, etcétera, ¿no? Pues una persona que educa la parte sensible, ¿no? Sea visual, auditiva, es una persona que puede obtener mayor calidad de vida, ¿no? Y mayores eh, ampliar sus horizontes, ¿no? Con una perspectiva de la vida mucho más rica, ¿no? Sí. Y en este proyecto que tú realizaste, que llevaste a cabo, también, y me encantaría que me compartas tu experiencia, hay una gran formación de público ahí también. Sí, claro, la formación de público está de manera, se incluye, ¿no? Cuando trabajamos con niños, los padres de familia también van formándose, ¿no? Van entendiendo la trascendencia que tiene que el niño, su hijo, además, ¿no? De la educación formal, ¿no? De la escuela o la educación escolarizada, tenga otros, eh, que otros espacios contribuyan a esa formación, ¿sí? Que a veces la educación artística, yo siempre lo he señalado, ¿no? Es como el currículum negado en la escuela, no el oculto, ¿no? Porque está en los planes y programas, pero ¿en qué proporción se atienden? ¿Sí? Realmente se le dedica muy poco tiempo y en muchos casos no se le dedica nada de tiempo en la escuela pública, ¿no? Y las escuelas privadas, algunas lo atienden, ¿no? No todas, ¿sí? Ajá. Pasa a segundo plano cuando la educación, la enseñanza de las artes es tan importante como la enseñanza de las ciencias, de todas las ciencias, ¿no? Y de todas las materias, ¿no? Tan importante es aprender todo lo que tiene que ver con el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el pensamiento simbólico, con las matemáticas, como educar la parte sensible del ser humano, ¿no? Porque en este proceso, a través de las artes, el niño va construyendo un concepto positivo de sí mismo, ¿no? Y va desplegando pues una serie de potencialidades, ¿no? Como por ejemplo, la capacidad para poder expresarse a través de otros lenguajes que le permiten expresar cosas que no se pueden expresar con palabras o con otros lenguajes, ¿no? El lenguaje científico no te permite expresar ciertos sentimientos, ciertas emociones que el arte sí te permite, ¿no? Entonces enriquece toda la capacidad y todo el potencial del ser humano, y esto lo entienden los padres, pero lo entienden a través de sus hijos, ¿no? Entonces vamos impactando también a los padres y a la familia pues de manera completa, ¿no? O sea, cuando un niño entra a un proyecto de educación artística, que se integra, por decir algo, a clases de danza, de música, de teatro, de artes plásticas, provoca cambios en el entorno familiar, ¿no? Los primeros que se involucran son los padres, después los tíos, los abuelos, ¿sí? Entonces se van creando, yo digo, círculos virtuosos, ¿sí? En igual de esos círculos viciosos, ¿no? En donde el padre pierde el tiempo en las pantallas, ¿sí? Viendo cualquier cosa, y el niño
replica esa conducta, ¿no? E invierte una cantidad enorme de tiempo en cosas que no le producen pues un beneficio, ¿no? Esto sin quitarle valor, ¿no?, a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero no utilizamos las nuevas tecnologías pues con acierto, ¿no? Con pertinencia, ¿no? Y con inteligencia, ¿no? Justamente ahorita mencionas que en un momento de tu vida tomaste esta decisión pues radical, ¿no? Te vas a la Ciudad de México a estudiar una maestría cuando tenías todo muy hecho. Es decir, ya un artista muy acreditado, con tu obra sólida, eh, eh, estabas en algunas instituciones y decides, ahora sí que dar ese salto, que no es fácil, con una familia hecha, que no es fácil, y pues mucho atrevimiento, Enrique. Mucho atrevimiento y osadía y valor, porque no es fácil tomar esas decisiones, ¿no? Pero yo creo que los artistas tenemos algo de suicida, ¿no? Sí, a veces caminamos, ¿no?, en el borde del abismo, ¿no? Sí, y nos atrevemos a hacer cosas que la mayoría no se atreven, ¿no? Ese fue pues una decisión que por fortuna no conté pues con todo el apoyo de mi familia, de mi pareja en aquel tiempo, ¿no? Que lo agradezco y lo reconozco, ¿no? Sí, que no hubiera sido posible, ¿no? Cómo dejar a dos pequeñas, ¿no? Sí, y pues a toda una familia, ¿no? Por aventurarse, ¿no?, a algo incierto, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? Que nunca, nunca abundan, ¿no? En la mayoría de los artistas, ¿no? Lo que sí abundan son las satisfacciones, ¿no? Sí, claro. Ajá. Pero eso también te lleva, bueno, ahora sí que levantas más la mirada, ¿verdad? Y nos traes a la comunidad de Ciudad Obregón y bueno, ¿por qué no decirlo a Sonora también? Porque has tenido otras experiencias de ser docente en otras partes del estado y pues en instituciones muy importantes, universitarias. Y pues, ¿y qué te deja eso? ¿Qué te deja además grandes amigos en el extranjero, contacto con creadores, darte cuenta tu nivel y darte cuenta que vas muy bien? ¿Qué te deja además de eso? Bueno, en un rato más me platicarás sobre tu obra, que es lo que también me interesa. Sí, pues me deja una experiencia altamente significativa y estimulante, ¿no? Precisamente porque entro en contacto con la capital de las artes y la cultura en México, que es la Ciudad de México, y que te ofrece lo que pocos lugares del mundo te ofrecen. No solamente las aulas universitarias, ¿no? Los maestros que tuve, excelentes maestros, ¿sí? Y compañeros de diferentes partes de México y del mundo, ¿no? Porque en los grupos de maestría siempre hay extranjeros, ¿no? Alemanes, españoles, argentinos, chilenos, etcétera. Y el intercambio de experiencias, pues te enriquece tu propia experiencia y tu visión de las cosas, ¿no? Pero además el conocer, ¿no?, cómo se mueve el escenario artístico en la Ciudad de México, entrar en contacto con galerías, con marchantes de arte, etcétera, y ver que tu obra pues está al nivel, ¿no?, de la obra de mejor calidad, ¿no?, de esos lugares, ¿no?, y que puedes entrar también a galerías, ¿no? Y que además es muy seductor, vamos a decir, esa idea, ¿no?, de quedarse en esos lugares, ¿no?, y olvidarse de su tierra, sí, ajá. Y que bueno, cuando uno va con familia, pues la familia lo regresa, ¿no? Pero yo siempre he recomendado, ¿no?, a los jóvenes que vayan a comprobar por sí mismos la redondez y la pequeñez de la tierra, ¿no? Y que vean otros entornos, conozcan a otra gente, ¿sí? Y que pongan su obra, ¿no?, en la balanza con referentes de diferentes partes del mundo, en términos técnicos, que yo creo que es lo menos importante, pero en términos temáticos y de propuesta, ¿sí?, de los lenguajes artísticos, ¿sí? Yo creo que se nota cuando un artista sale al mundo
y un artista que se queda en ese rincón, ¿no? En donde pues nacimos y estamos atados, que hay cosas muy valiosas, pero hay que dimensionarlas, ¿no? Te das cuenta de lo valioso de todo cuando lo ves desde afuera y desde lejos. Descubres el valor de lo propio, ¿sí? Y yo creo que ese fue como el principal, eh, sí, beneficio, ¿no? De salir a estudiar. Bueno, yo estudié, todo lo he estudiado fuera, ¿no? Yo estudié la carrera de maestro en Guanajuato, una licenciatura en Aguascalientes, la maestría en la Ciudad de México y cursos y talleres en diferentes partes del país, ¿no? O sea, he sido un viajero constante, ¿no? Y me he quedado aquí por cuestiones familiares, por cuestiones también de amor, ¿no? Al terruño, ¿no? Sí, pero también porque me gusta, sí, esa vocación de los norteños, ¿no? De, de pioneros, ¿no? De abrir caminos, de sentar las bases para cosas nuevas, ¿no? Nuevas aquí, pero que en otros lugares pues son añejas, ¿no? Sí. Y en tu obra, Enrique, veo en tu obra gráfica, eh, espero que los que nos escuchan la conozcan más, interioricen más en tu trayectoria. Hay algo que he observado con mi opinión, que hay un misterio, ¿no? Un misterio en donde una persona como tú utiliza la geometría de una forma tan interesante, ¿verdad? Que te va metiendo a ese mundo. Ya de por sí el grabado es mágico y bueno, Sí. y te va llevando con esas imágenes y de pronto esos personajes tan míticos, ¿no? Y es sumamente interesante porque tienes un lenguaje muy propio, ¿no? Pues yo creo que tengo que creérmela, ¿no? ¿Sí? Porque sí me lo han dicho, no solamente amigos, ¿no? Gente que, pues que conoce mi obra, que no necesariamente pues hay una relación de amistad, ¿sí? Recuerdo muy bien, ¿no? Una persona que fue a ver mi obra, ¿no? Y dijo, es una obra muy, muy sabrosa, dice, muy misteriosa y sabrosa, ¿no? Y le dije, efectivamente, no es algo que yo disfruto mucho porque tiene elementos lúdicos, ¿no? O sea, juego con qué, con las formas. Y la forma geométrica, pues dentro de las formas del arte, ¿no? Pues es un recurso muy valioso, ¿no? ¿Sí? Porque todo es forma, ¿no? En el arte todo es forma, ¿no? La forma es lo que le da contenido a toda expresión artística, ¿no? Entonces tenemos que aprender a jugar con la forma, a desarrollar, ¿no? Planteamientos, sí, temáticos, estilísticos con la forma, ¿no? Y yo encontré precisamente, producto también de ese andar por diferentes partes del mundo, que la geometría a mí me seducía, ¿no? ¿Sí? Y generé algunos proyectos, ¿no? Para compartir ese gusto con niños, ¿no? Diseñé juegos a partir de formas geométricas, ¿no? Para construir imágenes, ¿no? Que ese fue como un primer proyecto que traje después de que estuve en México, dando talleres para niños en escuelas primarias, ¿no? Una especie de tangram, pero no de pocas piezas, sino de muchas piezas y de muchos colores, ¿no? ¿Sí? A partir de que descubrí, por ejemplo, los grandes aportes del arte árabe, ¿no? Los maestros, ¿no? De las formas geométricas, ¿no? Con un carácter profundamente simbólico, ¿no? Pero también aquí en México, todo el arte prehispánico, ¿no? Sobre todo Mitla, ¿no? La ciudad de Mitla en Oaxaca, ¿no? Que es pura geometría, ¿no? Y bueno, todo el arte prehispánico es la geometría llevado a una dimensión, sí, monumental, ¿no? Las pirámides, todos los elementos decorativos, etcétera, ¿no? Pero además de la forma, el color, ¿no? El color y la textura, ¿no? O sea, mi paleta cromática es muy reducida, ¿no? Pero es muy reducida porque no necesito más colores, ¿no? Sí, porque además tenemos la influencia del entorno, ¿no? Sí, somos de un lugar en donde la mayor parte del año
predominan los colores tierra, los ocres, etcétera, y luego vienen unos atardeceres sí, impresionantes, ¿no? Sí. Entonces recojo pues esos elementos que están en el entorno, ¿no? Que es como vamos incorporando, ¿no? El cromatismo pues a nuestra mirada, ¿no? Entonces no es un cromatismo ni del trópico ni del norte del mundo, ¿no? Sí, de Europa no, es un cromatismo propio, ¿no? De la región, ¿sí? Y otra cosa son la textura, ¿no? Tiene elementos, mi obra tiene elementos muy abstractos, ¿no? Que pudieran no manejar, ¿no? Ninguna figura que represente algo, ¿no? Sí, es a veces la textura por la textura, el color por el color, ¿no? Sí, que no es fácil para los públicos, ¿no? Porque el público o la mayoría de los públicos buscan referentes, ¿no? Sí, o sea, el paisaje, la figura humana, el bodegón, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, no busco, sí, pues públicos amplios, ¿no? Busco sacar todo lo que traigo adentro, producto, ¿no? De toda esa experiencia formativa y del caminar por diferentes partes, ¿no? De México y del mundo, ¿no? Sí. Todo esto que es ya de por sí, quien sabe del arte, de la geometría, es muy complejo, ¿no? Más allá de lo que se ve a simple vista y lo has explicado muy bien. Pero además, algo que es muy importante, tu obra es impecable. Es decir, no es fácil realizar estos grabados así de esa forma. Eres muy cuidadoso. ¿Cómo llevas? ¿En qué momento? Si siempre estás activo en el mundo. ¿Cómo le hago? No duermes. Sí. Realmente no tengo mucha producción, ¿no? Sí, eso es lo que a veces lamento, ¿no? No tener más producción de lo que... Pero siempre estoy haciendo algo, ¿no? Siempre estoy dibujando, ¿sí? O estoy recortando y pegando o pintando, ¿no? ¿Sí? En las tardes, noches, a veces en las madrugadas, ¿sí? En el espacio de la recámara siempre tengo un espacio donde poder levantarme de la cama y dar unos pasos y sentarme a recortar, pegar, hacer trazos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y normalmente siempre tengo un taller, ¿no? Un poco ya no en la recámara, ¿no? Porque se necesita pues más espacio y manejar otros materiales, ¿no? Y cuando ya tengo material suficiente o inquietudes suficientes, empiezo a trabajar una serie, ¿no? ¿Sí? Y así van surgiendo series. Creo que la última serie fue en la época de pandemia, ahí sí sobró tiempo, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Y empecé a hacer cosas que normalmente no hacía, ¿no? Salí a dibujar, ¿sí? Paisaje, e hice una serie de paisajes en grabado, ¿no? Me olvidó un poco la geometría, aunque la geometría está presente, ¿no? La geometría oculta, ¿no? ¿Sí? En el paisaje, en la figura humana, en todo está la geometría, ¿no? No es evidente, pero también se construye, ¿no? El mundo se construye a través de un esquema geométrico, ¿no? ¿Sí? Entonces hice una serie de paisajes que hasta ahorita no lo he mostrado, ¿no? Y todavía estoy con la duda, ¿no? Si lo muestro en una exposición individual donde estén diferentes momentos, ¿no? de mi obra, ¿no? Entonces hice paisaje, hice cosas muy experimentales también, donde combiné técnicas y materiales, ¿no? Por ejemplo, impresiones digitales con impresiones de las placas, ¿no? ¿Sí? Hice grabados de pequeño formato, ¿no? Así con las placas pequeñas que se van quedando, ¿no? ¿Sí? Entonces hice como diferentes cosas, tenía que estar ocupado, tener ocupada la mente y las manos, ¿no? Porque teníamos demasiado tiempo, ¿no? Pero en los 2 años que estuvimos casi recluidos, pues la verdad, pues no tuve ningún momento de aburrimiento, ¿no? ¿Sí? Pero en tiempos normales, ¿no? Que siempre estoy metido en otros proyectos de promoción cultural, ¿no? Al frente de alguna dependencia o institución, que es la otra área, ¿no? En la que he trabajado, sí, al frente de museos o dependencias, sí, siempre, pues son esos momentos, ¿no? De tarde, noche, ¿no? Que me quedan, ¿no? Que le robo, ¿no?
a ese tiempo que es muy demandante, ¿no? En tratándose de puestos públicos, ¿no? ¿Sí? Pero sí, de repente me entra pues la añoranza, ¿no? Por estar más ocupado con mi obra que con proyectos institucionales, ¿no? Y tú que has sido pionero en la gráfica aquí en Ciudad Obregón, ¿cómo ves tantos artistas, creadores, ahora con un tórculo, con un taller? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes? Y cuál, me imagino con mucha Sí, satisfacción, sí. porque hay muchos alumnos tuyos ahí. ¿Cómo la ves tú? Pues hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento muy evidente, ¿no? ¿Sí? No solamente en cantidad, sino en calidad de la obra, ¿no? Y eso, pues me genera mucha satisfacción. Y no porque algunos hayan sido mis alumnos, ¿no? Algunos muy sobresalientes, ¿no? Que ya superaron con creces, ¿no? Al maestro, ¿no? Sí, y que ya vuelan alto, ¿no? Sí, sino porque con el crecimiento del gremio y lo que producen, ¿sí? Crece la comunidad, ¿sí? Es una comunidad más rica, con ese potencial, ¿no? Para expresarse a través del lenguaje de las artes. No solamente en las artes visuales, en la música, en la danza, el teatro. Ahora ves cosas que antes no veías, ¿sí? En los pocos, porque todavía tenemos pocos espacios para para dar a conocer lo que se está haciendo aquí, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos afortunadamente pues la Galería de la Casa de la Cultura, el espacio del Musón, la Galería del Litzon, pero antes, como bien lo comentábamos detrás de cámara, ¿no? No había ningún espacio. ¿Dónde exponíamos? En salones, en vestíbulos, en parques, en nuestras casas, ¿sí? En cualquier lugar donde hubiera un muro o donde poder colgar, ¿no? La obra. Ahora no, hay pocos lugares, pero hay lugares, ¿sí? Ajá. Y además de los espacios que se siguen utilizando, vestíbulos de instituciones educativas, ¿no? De preparatorias, universidades, algunos hoteles que abren también sus espacios, etcétera, ¿no? Ahorita cualquiera puede exponer, ¿no? ¿Sí? Pero también ahí se tiene que cuidar, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Para que esa comunidad siga creciendo, ¿no? Y que haya parámetros en donde la exigencia sea pues ofrecer lo mejor que tiene Cajeme, ¿no? Y salir de esa etapa de improvisación, ¿no? O de obra muy autocomplaciente, ¿no? Que cumple un papel importante, ¿no? Pero yo creo que siempre el propósito es de que los artistas se profesionalicen y que no solamente expongan su obra aquí en la ciudad o en su propia comunidad, sino que puedan salir a cualquier otra parte del estado y de México y del mundo, que eso también ya está ocurriendo, ¿no? O sea, veo gente que está exponiendo en otros países, ¿no? Y hay mecanismos que facilitan eso, ¿no? Las nuevas tecnologías que ahora no necesitas, pues, sí, ir a hacer gestiones, ¿no? A veces la invitación te llega por correo, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Como ha ocurrido, igual yo cuando estoy en un puesto público, como que medio cancelo, ¿no? La producción ya, pues de manera intensiva, ¿no? Pero la promoción la reduzco, ¿no? Al máximo, porque igual por cuestiones éticas no puedo promocionarme yo antes que promocionar a los artistas locales, ¿no? Pero si me llega una invitación, pues no la rechazo, ¿no? Aquí al principio también lo dije. Tú has estado en muy diversas instituciones, ¿no? Diversas, quiero decir, universidades Sí. diferentes, con diferentes nombres, diferentes niveles. ¿Cuántas instituciones has estado? Yo digo que todas. Sí. Sí, bueno, trabajé en prepa algunos años, sí, simultáneamente con primaria, ¿no? Trabajaba en la mañana en primaria y como 6 o 7 años en el colegio de bachilleres, igual atendiendo talleres, ¿no? Sí, o sea, daba clases de historia, sí, historia universal, ciencias sociales, filosofía y los fines de semana talleres para estudiantes y para niños, ¿no? ¿Sí? 6 o 7 años, ¿no? Y de ahí pasé al Litzon. En el Litzon duré también 6 o 7 años.
Después estuve en ITESCA. En ITESCA es donde he trabajado durante más tiempo, ¿no? Más de 10 años trabajé en ITESCA. Trabajé en la Universidad de Sonora. Y los últimos años, antes de entrar a Cultura Municipal, trabajé en la ULSA, ¿no? Y siempre en las mismas materias, ¿no? Historia del arte, historia de la arquitectura, dibujo y diseño. Y el museo también. Sí. El museo Que también... ¿Es el museo? Sí, el Museo de los Yaquis, que con una área de exposiciones también muy interesante, donde desarrollamos todo un proyecto de exposiciones con la temática propia, ¿no?, del museo, ¿no?, con la cuestión étnica, pero visualmente muy rica, ¿no? ¿Sí? Ahí se dio la conjunción, primero de mi formación como artista plástico, pero además con artistas locales, ¿no?, que estuvimos trabajando en equipo, ¿no? ¿Sí? Arturo Hernández, Alberto, el museógrafo, el maestro, sí, bueno, un grupo de artistas de Cócor y de Esperanza, sí, que se integraron y desarrollamos proyectos que tuvieron pues mucho impacto, ¿no? Sí, a nivel local, y exposiciones que mandamos a otros lugares, nos las pedían de otros espacios, ¿no?, en otros centros culturales y de otras ciudades, ¿no? Hay algo que no quisiera dejar fuera, que me parece pertinente, tu participación con el maestro Héctor Martínez Arteche. Tú trabajaste a su lado, sí. Platícanos un poquito más los años que fue todo esto. ¿En qué años fue? Pues trabajamos como compañeros del área de artes visuales durante algunos años en el ITSON, ¿sí? Primero como colegas, que gracias a él yo ingresé a dar clases en el ITSON. Yo regresé aquí a Sonora el 82, como el 83, 84 hice una exposición individual, ¿sí? Y voy a platicar la anécdota, ¿no? Yo me inscribí como alumno del taller de grabado en el ITSON con el único motivo de utilizar el tórculo para imprimir la obra y hacer una exposición. Y en ese entendido el maestro que daba el taller, ¿sí?, pues lo asumió, o lo asumimos, ¿no? Y el maestro Arteche no sabía, ¿no?, que alguien iba y, ¿sí? Entonces como que se sorprendía, ¿no? O sea, ¿quién movió el tórculo?, decía, ¿no? Sí. Y no sabía de la existencia de mi persona, ¿no? Hasta que fue a ver la exposición, resultado, ¿no?, de esos semestres, ¿no?, que estuve imprimiendo, y yo creo que le gustó la obra, ¿no? Sí. Y me invitó a dar clases de grabado. Y híjole, ni modo, tuve que desplazar al maestro, ¿no? Bueno, lo cambiaron ya traías una formación muy sólida. Lo cambiaron de materia, ¿no? Sí, ajá. Y empecé ahí a dar clases de grabado y de historia del arte. Ese fue como la primera etapa. Después el maestro Arteche, ya cuando regresé de México, me invitó a trabajar con él en restauración y en elaboración de murales, ¿sí? Entonces me tocó restaurar junto con él, ¿no?, como su ayudante, murales de Hermosillo, ¿no?, y en varias obras de aquí de la ciudad también, en la técnica de esgrafiado, ¿no?, que es una técnica que él atrajo es una técnica milenaria, ¿no?, medieval, ¿no?, ¿sí?, que él atrajo a Sonora, ¿sí?, y que pues es el único, ¿no?, que ha desarrollado esa técnica en todo el noroeste, ¿no? Yo no he visto, ¿no? Me tocó ver en Europa algunas obras de la Edad Media, ¿no? Sí. De la Edad Media, ¿no?, que están todavía en casas, ¿sí? Era como una técnica, en igual de pintar las casas, ¿sí? Sí. Hacían como estos, pues enjarres le llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero con diferentes capas de colores, ¿sí? Y curiosamente con formas geométricas, ¿sí? Muy, no solamente decorativo, ¿no?, porque la Edad Media también es de mucho simbolismo, ¿no? No era decorar por decorar, ¿no? Cada elemento o cada forma geométrica era un símbolo, ¿no? Y el color también tiene una carga simbólica, ¿no? Entonces dije, los aportes del maestro Arteche, aprendí la técnica, ¿no? Pero bueno, yo no soy muralista, ¿no? Sí, pero sí fue
pues una contribución muy importante a mi experiencia como artista, ¿sí? El haber trabajado en cuestiones de restauración y como ayudante, ¿no? En sus murales, ¿no? ¿Sí? Y además la relación de amistad, ¿no? ¿Sí? Siempre estuve muy cerca de él siempre estuvo produciendo obra, ¿no? ¿Sí? Fue un hombre incansable, ¿no? Que ese sí no desperdiciaba un minuto de su tiempo, ¿no? Su obra era lo más importante, ¿no? Y después la docencia, ¿no? Que también formó a mucha gente en el estado de Sonora, no solamente aquí en Cajeme, ¿no? Sí, en donde él estuvo, pues dejó huella, ¿no? Dejó pues un legado, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues mi formación también se enriqueció, ¿no? Con esa cercanía, con esa colaboración con el maestro Arteche, ¿no? Al grado de que cuando estuve pues a cargo de una de las galerías más importantes de la ciudad, pues le rendimos un homenaje con un trabajo de recopilación de su obra gráfica, ¿no? Un catálogo de 50 años de gráfica del maestro Arteche, ¿no? En colaboración con pues, una de las críticas de arte más importantes del país, que es Teresa del Conde, ¿no? Entonces yo hice todo el trabajo de curaduría y un texto, y Teresa del Conde hizo otro texto, ¿no? Y es un catálogo, yo creo que el único catálogo que recoge la mayor parte de su obra gráfica, que para mí tiene dos vertientes, ¿no? Todas las disciplinas las dominó plenamente. Era un hombre con un oficio completo e impecable, ¿no? Pero llama la atención sus aportes como muralista y como grabador, ¿sí? Ahí es maestro de maestros, ¿no? En grabado está al nivel de el que tú me nombres, ¿no? ¿Sí? Leopoldo Méndez, ¿sí? Alvarado Lang, ¿no? Que son los grandes maestros del grabado de México. Arteche está al nivel de ellos, ¿sí? Y reconocido, ¿no? Por los pocos críticos de arte, por los pocos historiadores que conocieron la obra de Arteche, ¿no? Arteche pues tuvo, no sé si el pecado, ¿no? De venirse a provincia, ¿no? O la fortuna, ¿no? Porque decía Arteche, no hay mejores paisajes que Sonora, ¿no? Y acá entre nos decía, no hay mujeres más bellas que las que tiene Sonora, ¿no? Sí, No sé qué la razón fue más belleza lo poderosa. atrapó, la belleza lo atrapó. Y tú, Enrique, eres investigador, bueno, eres un artista plástico, eres un gran promotor cultural, pero también investigador. Sé que escribes, que te gusta. ¿Tienes algo por ahí sobre todo esto que tú mismo lo has vivido, que viene siendo la historia del arte en Cajeme o no, no sé? Supongo que tendrás tantos temas que compartirnos por tu experiencia también en el medio, ¿verdad? En la entraña cultural. Sí. Porque una cosa es estar acá nomás los que nos dedicamos a las artes plásticas y otra es ya vivir la entraña de todos los movimientos y que los movimientos pues no se dan solos, así como evoluciona una de las artes pues van evolucionando simultáneamente las otras. ¿Hay algo por ahí? ¿Algunas memorias? Sí, pues hay textos, algunos que se han publicado, algunos ensayos. Sí, yo creo que hay por lo menos dos ensayos un poco extensos, ¿no? Sobre la obra de Arteche, creo que publicados en revistas, sí, universitarias, pero otros tantos textos de artistas que se me han cruzado o me he cruzado con ellos. Es una vertiente que no la he trabajado con suficiente tiempo y atención. Me gusta escribir, ¿sí? Ya cuando me di cuenta de que no era bueno para hacer poesía ni cuento, empecé a escribir ensayos, ¿sí? Ajá. O sea, no soy buen cuentista ni buen poeta, ¿no? Pero me gusta el ensayo porque el ensayo es muy libre, ¿no? Es muy libre y permite también, pues, alucinarnos sobre la obra de los artistas, ¿no? Lo hice durante los 6 años que estuve a cargo, ¿no? de la galería Casa Rosalba, ¿no? Parte de los textos de Sala los escribía yo, como eran pequeños ensayos, ¿no? Sobre los diferentes artistas, que algunos eran artistas de renombre internacional
yo hacía las presentaciones cuando no venía ya un texto por algún crítico de arte, pues de México, ¿no? Que obviamente cuando viene obra de artistas como Javier Marín, pues traen ya sus propios textos, ¿no? De curadores, de críticos de arte, ¿no? Y Enrique Pinales, pues no pinta, ¿no? Sí. Pero cuando me daban chance, sí, creo que escribí algo sobre Javier Marín en el catálogo de su exposición, sí, pero al lado, pues, de otros textos, ¿no? De otros críticos de arte, ¿no? Entonces sí hay una vertiente ahí que quizás en otra vida lo pueda desarrollar, No ¿no? nos podemos perder de un blog, no sé, cualquier forma de tener acceso, ¿verdad? Porque ahí vas retratando esa historia en la que tú has sido también protagonista y convivido pues con todos los movimientos que se han dado, con todo lo que ha sucedido. Y creo que es bien importante porque de veras siento que en Obregón de pronto no tenemos esa memoria, ¿no? Esa memoria escrita. Hace falta. Documentada. Hace falta, ¿no? Hace falta recuperar la memoria en diferentes áreas, ¿no? En lo que es la historia de las artes no tenemos un registro pues básico, elemental, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque quienes escriben sobre arte en Cajeme, ese es un enorme rezago, un enorme vacío. En Hermosillo sí lo hay, ¿no? Sí. Y hay gente que se ha especializado, ¿no? Sí. Carlos Moncada ha escrito sobre todas las disciplinas, ¿no? Sí, Carlos Moncada es un ejemplo de documentar, ¿sí? La literatura, las artes plásticas, el teatro, la música, pero además hay otros, ¿no? Sí, hay otros que han escrito, que se han hecho tesis de licenciatura, maestría, ¿no? Que están ahí, ¿sí? Sobre Enrique Rodríguez, creo que hizo toda una investigación sobre las artes plásticas, maestro de la Unison, pero aquí cuántos trabajos hay, salvo textos así aislados, ¿no? Que yo tengo algunos y... Conchita Camarena. Camarena, sí, Conchita Camarena hay un esfuerzo también ahí interesante, ¿no? Pero son casos muy aislados, ¿no? Ahora que he estado revisando mis archivos, ¿no? Que he estado acomodando pues libros, documentos, etcétera, pues han estado saliendo, ¿no? Sí, textos publicados en periódicos, en revistas, y estoy con la inquietud, ¿no? Todavía no una decisión, ¿no? De reunir esos textos y convertirlos en un libro, ¿no? Claro, y fíjate que uno de las ideas que yo tuve de hacer esto es precisamente eso, ¿no? De ir platicando de viva voz cada uno de los creadores o las personas que participan, porque pues hay mucho desconocimiento ni de quién es, ni de qué pasó. Y bueno, obviamente esto es un ejercicio muy, muy casual, ¿no? Porque también el interés es que llegue a toda la gente, ¿no? Pero saber que hay personas como tú que investigan, investigadores propiamente, que tienen todo este documento, pues finalmente todos estos documentos, finalmente es muy, pero muy importante porque es nuestro patrimonio. Ya me lo voy a adjudicar también como patrimonio, porque lo es. Sí lo ¿verdad? Es un patrimonio para mí, como para todos los ciudadanos y los sonorenses, de lo que ha ocurrido y lo que tú has sido testigo y lo que has visto desde adentro. ¿No? Desde afuera y desde adentro, quiero decir, porque has estado inmerso en lo que es la promoción, conoces a todos los artistas y los creadores y los productores y las galerías y lo que ha sucedido, lo que ha cerrado y lo que se ha abierto, y bueno, entonces pues es un documento muy importante y es un legado en el que se te agradece y eso estamos esperando. Sí, yo creo que aquí habría que señalar que recuperar y reconstruir este legado, ¿no? Que es patrimonio de los cajemenses y del sur de Sonora y del estado de Sonora, es una tarea enorme, ¿no? ¿Sí? Y no es tarea de 1, 2 o 3 personas. Aquí yo creo que las instituciones tienen que también asumir su parte, ¿no? Claro.
las instituciones de educación superior, públicas y privadas, ¿no? ¿Sí? El ITSOM, por ejemplo, o sea, ¿cuántas exposiciones no se han hecho en el ITSOM? O sea, ¿cuánta información no está ahí en los archivos, ¿no? De información visual, reseñas de artistas, ¿sí? Comentarios o reseñas periodísticas, etcétera, ¿no? Igual todo lo que se hizo durante 6 años en Casa Rosalba, ¿no? Sí. De artistas foráneos, pero también de artistas locales, ¿no? O sea, había una temporada al año en donde participaban artistas locales y artistas de Ciudad Obregón radicando fuera del estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, ahí se requiere un esfuerzo de investigación muy grande y muy, sí, muy bien enfocado, ¿no? Sí. Es que hay muchísimo, muchísimo que platicar. Es mucho que nos puedas aportar a los que nos escuchan. Y pues solamente decirte que si tienes algo más que decirnos, que obviamente hay mucho, y que yo solamente te agradezco nuevamente que estés aquí y que espero que no sea la última vez. No, no. Si hay otra invitación, aquí vamos a estar. Y reconocer también que el esfuerzo, ¿no? De este espacio por, como dices tú, ¿no? Empezar a reconstruir, ¿no? El panorama de las artes en nuestro Cajeme, ¿no? ¿Sí? Hacer visibles a los artistas y lo que han aportado o hemos aportado los artistas a la comunidad en los diferentes ámbitos, disciplinas, diferentes generaciones, ¿no? Que yo creo que aquí también tienen que estar esos jóvenes que están empujando muy fuerte, ¿no? Sí, que nos están diciendo, a ver, abran cancha, ¿no? Porque ahí vamos nosotros, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Se trata de que venga el relevo generacional, ¿no? Con más visión, con más entusiasmo, ¿no? Y con más riqueza también de propuestas, ¿no? ¿Sí? Y empezar a superar, pues, ese localismo a veces muy estrecho, ¿no? Que yo sigo insistiendo en que todas las formas de actividad artística son válidas, ¿no? ¿Sí? Pero hay algo que podemos presumir mucho más y es lo que tiene mayor, pues, proyección, ¿no? En términos de propuesta, de calidad, etcétera, ¿no? Y desde las instituciones, pues tenemos que poner énfasis en eso y también en la formación de niños y jóvenes, ¿no? Y formar públicos, no solamente entre los adultos, ¿no? Sino desde pequeños, ¿no? Empezar a despertar el interés por la práctica de cualquier disciplina artística, ¿no? Que haya muchos talleres, muchas exposiciones, muchas muestras de arte, ¿no? En todas partes, ¿no? En las colonias, en las escuelas, en los espacios especializados, etcétera, ¿no? Y en eso estamos. Y pues pedirle a la gente, ¿no? Sí, que también hagan su contribución a esto que es, pues, construir, ¿no? Una mejor sociedad, ¿no? Más empática, más sensible, más solidaria, ¿no? Y con mayor capacidad, pues, para poder desarrollar, ¿no? Proyectos que hacen que el ser humano crezca, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ti.